Dios bendiga a todos en el final ya de una semana más, una semana maravillosa, como siempre bendecido. Y hoy el título es muy sugestivo, es Destruye tus gigantes. ¿Por qué es importante esto de entenderlo y hacerlo, ejecutarlo? Porque hay gigantes que agobian nuestra vida. Yo sé que hay gente de las que me escucha que están tremendamente endeudados. Otros tal vez tendrán problemas familiares muy agudos, otros problemas en su hogar con sus hijos, otros problemas financieros, y cada uno en su medida tiene gigantes. Y hoy la oportunidad que Dios nos ofrece a través de su palabra es que nosotros podamos identificar esos gigantes. Número uno. Número dos, los podamos enfrentar. Y número tres, podamos vencerlos. Y la palabra de Dios nos muestra una historia fascinante a los que les guste la acción. La Biblia nos muestra un libreto y una historia para que se pueda hacer toda una película de acción. Y en 1 Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 1 en adelante, vamos a encontrar algo precioso en la cual Dios nos va a ministrar y nos va a enseñar. El versículo 1 dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Bueno, vamos a mirar el contexto. Dos ejércitos, los filisteos supremamente poderosos, el eterno enemigo de Israel, y ahí estaban, ese enemigo permanente, recurrente, insistente, que está dispuesto a destruirte. Y eso es lo que pasa. A veces tenemos enemigos en la salud, que viene, se va, el médico dice, ya hay una mejoría, ya hay esto, y pasa un mes, 6 meses, un año, y vuelve y aparece, y si es un cáncer, ya viene más agresivo, viene más fuerte, y bueno, nos mantiene de un lado para otro en una situación difícil. Y esta es la condición. Y el ejército era numeroso, y entre ellos había un paladín en su ejército, y era Goliat, era un hombre con unas características impresionantes. Quiero que lo veamos en el versículo 4 en adelante. Dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota 5000 ciclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y usted puede seguir mirando la historia, y está mirando, o está hablando de sus habilidades, de sus armas, de sus capacidades. Se puede imaginar un hombre de más de 2 metros, una fortaleza impresionante. Y él propone algo, él dice algo, que manden o saquen un paladín y lo enfrenten. Dijo: y si ese paladín se enfrenta conmigo y me destruye, pues nosotros nos rendiremos. Y si ustedes son destruidos, o el paladín, el representante de ustedes, entonces ustedes se rinden. Y se la pasó en esta situación, y se la pasó en estas condiciones. Paremos aquí un momentico y entendamos algo. Eso es lo que hacen nuestros gigantes. Se presentan como algo terrible, algo impresionante. Y imaginémonos, tomemos como ejemplo el caso de una deuda, cae en prejurídica, después y te dicen: tú debes 10 millones de pesos, ya que en prejurídica usted tiene la oportunidad de arreglar, páguenos toda la deuda, y le quedan 12 millones de pesos porque ya hay unos honorarios de abogado y todo, y hágalo rápido, y pasa un mes y le dan tal vez 2 meses, porque si no se va a jurídica. Y es impresionante, pero estas situaciones se manejan así. Digamos, si la deuda es con un banco, el banco sencillamente tiene un par de abogados, tal vez recién salidos, y están ejerciendo. Si el banco tiene en su edificio 10 pisos, de pronto en el piso cuarto está prejurídica, y desde ahí están presionando, agobiando a la gente, insistiendo y asustando a la persona. Y después tienen otra oficina, a veces de abogados de ellos o abogados externos, que están en otra parte o en el mismo edificio, y ya lo llaman jurídica, y desde ahí te presionan más. Ahí ya la cosa se pone un poco más seria. Y ahí está, y es algo semejante a lo que pasa. Es lo mismo cuando se oye el dictamen de un médico, un segundo dictamen, una tercera opinión, y todos insisten, y algunos dan unas semanas de vida, y etcétera, etcétera. Y esta era la situación que estaba enfrentando Israel.
Y el ejército de Israel asustado. El rey Saúl asustado. Todos temerosos. Y yo quiero que miremos algunas cosas importantes. El versículo 8 dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Y qué es lo que hace Satanás por medio de un gigante, como los que acabamos de mencionar? Te reta, te provoca. El versículo 9 dice así: y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y me serviréis. Entonces te provoca hasta que produce en ti temor, y ahí las cosas se ponen graves. Entonces ya te llevan a un plano donde tú te asustas, y ese es el proceso de los gigantes que usan contra nosotros. Ahora, el versículo 16, oiga lo que dice: y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Yo no sé cuántos llevas enfrentando un gigante que te asusta, que te asedia, que te molesta, que te fastidia. Y tal vez usted pueda decir: sí, yo llevo un mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. Mi jefe en el trabajo me presiona, me quiere sacar, quiere meter a alguien en su lugar, me quieren hacer a un lado, y ahí está. Siguió retando, y su propósito era provocarlo y llevarlo al plano en que él quería. Vengan y peleen conmigo. Y el versículo 17 dice así: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Su padre lo manda. David era un muchacho, tal vez 17 años, 16 años, no tenía las características de un paladín ni nada. Era sencillamente un pastor que cuidaba las ovejas de su padre, unas pocas ovejas, y a los ojos de todos el trabajo de David no era tan significativo y tan importante. Y él fue allí, y cuando llega al campo de batalla se da cuenta de la situación y lo que se está viviendo. David era de otro espíritu, de otra actitud, era un hombre que amaba a Dios, buscaba a Dios, y David representa al hombre que de verdad confía en Dios. Y ahí estaba David, dispuesto, y se entera de toda la situación. Y David sabía que podía enfrentarlo y podía destruirlo, porque la confianza de David no estaba en las cosas que él podía ver. Él conocía a Dios, él confiaba en Dios, él amaba a Dios, y él dice: yo lo puedo vencer. Y estando en esa condición, vamos a leer algunos versículos. En el versículo 26 y 28, al 28 dice así: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es el filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él sabía, Dios está a este lado. Y Dios no puede actuar a menos que no encuentre un hombre que sea de fe, una mujer que sea de fe, una persona mayor o un niño o un adolescente que sea de fe. Y David era ese hombre. Dios siempre necesitará un contacto, un polo a tierra para manifestar su gloria. Por eso la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero que te detengas aquí. Yo no sé qué enfermedad, qué situación estés viviendo. Yo no sé el gigante hasta dónde te ha traído. Yo no sé esa deuda, yo no sé ese problema familiar, ese hijo que se fue, ese matrimonio que se acabó. No sé qué estés pasando. Pero hoy la palabra que tengo de parte de Dios es que el Señor te puede levantar, el Señor se puede manifestar en tu vida, el Señor te puede dar la victoria. Y está ahí. Pero oiga lo que recibe David. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Ya habían dicho que su padre o la casa de su padre no pagaría impuestos. Yo quiero que lea toda la historia, que él daba, Saúl el rey daba a la princesa como esposa de este hombre que venciera a este gigante. Y estando él hablando ahí, alguien que lo conocía, alguien cercano a él, y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y entonces viene algo importante. Cuando usted quiere hacer algo en Dios o quiere hacer algo para Dios, siempre se irá a levantar a alguien que le va a decir: ¿no ha oído al médico? ¿No ha entendido que no hay una salida? ¿Que no hay una puerta de salida? ¿Qué está esperando? ¿Qué estás creyendo?
Y siempre que usted intente hacer algo en Dios o intente hacer algo para Dios, alguien se va a levantar. Y lo insólito, ¿sabe qué es? Alguien cercano que te conoce. Alguien que sabe de ti. Y por eso le dice, ¿dónde has dejado aquellas pocas ovejas? En otras palabras, tú no eres nadie. Vienes aquí a hablar y a decir. Y estás hablando con soberbia. Él estaba hablando en fe. Él sabía en que no había confiado. Pero a los ojos de su hermano mayor era un soberbio. Y dice que él sabía que estaba hablando con malicia del corazón. Tú siempre eres tan suspicaz, tanta indirecta, tan sobrado, tan de todo. Y así mucha gente te ve. Y el propósito y la intención, ¿cuál es? Desanimarte, desalentarte. Pero hoy quiere decirte, ese gigante que te ha asediado por meses y por años, si tú le crees a Dios, si tú te apropias de la palabra de Dios, si tú confías en Él, Dios te va a dar la victoria. Usted lo va a leer todo, porque esto no para ahí. El versículo 30 dice así, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta. Siempre que una persona le hable así, siempre que una persona lo quiera desalentar y desanimar, apártese de él. Usted no puede escuchar a todo el mundo. Usted no puede estar atento a lo que todo el mundo habla y como todo el mundo lo quiere decir. Apártese de esas personas que no te hablan en fe, que no creen en Dios, que tal vez dicen para ti ya no hay esperanza, ese hijo está en las drogas, él va a morir. Un día de estos te van a llamar y te van a decir que lo encontraron por ahí vuelto nada. Esa esposa no va a regresar, ese esposo no va a volver. Esa mujer que tiene es más joven que tú, es más bonita que tú, tiene muchas cosas que lo tienen atado. Él no va a volver. Usted crea en Dios, usted siga adelante. Esa empresa no se va a volver a levantar, usted tiene muchas deudas, debe 200, 300, 500 millones de pesos, ¿de dónde los va a sacar? No hay esperanza para ti, pero el que cree en Dios, todo es posible. Versículo 40, voy a recorrer toda la historia porque es fascinante. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Óigame bien, él no se quedó quieto. Él dijo, yo voy. David se prepara a enfrentarlo. Y va a eso. Enfrente a su gigante. Enfrente a su gigante. Hable con ese abogado. Preséntesele. Yo he visto personas que han orado a Dios y han ido donde sus acreedores y Dios les ha perdonado la deuda. Dios les ha dado unas facilidades de pago tan impresionantes. Dios ha hecho que le condonen los intereses. Y han habido tantas oportunidades. Yo sabía gente que debía 5 millones de pesos, más los dinero y todo 8, y arreglaron todo con 2 millones de pesos. Y Dios proveyó el dinero. Entonces, no tenga temor. No se angustie, confía en Dios. Y el versículo 45, óigame bien. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y sabe qué nos enseña este versículo? David lo enfrentó con el poder del Espíritu Santo. Ahí estaba un hombre que confiaba en Dios. Yo no sé hasta dónde puede llegar su fe y su confianza, hasta dónde puedes ver la gloria de Dios. Pero si tú le crees a Dios, si tú confías en Dios, Dios te va a dar la victoria. Y el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Sabes una cosa? Esta situación, este gigante que te tiene asediado, Dios lo puso en el camino con un propósito. Para que tú te levantaras en fe, para que tú le creyeras a Dios, proclamaras la palabra, confiaras en su Santo Espíritu, lo enfrentaras y lo destruyeras, para que se conozca el poder de Dios. Para que se sepa, los que están cerca a ti, aún los que han hablado negativamente, sepan y entiendan que si confiamos en Dios, si ponemos nuestra esperanza en Dios, entonces Él se va a glorificar. Y así fue, lo enfrentó. El filisteo lo quiso desanimar, lo insultó, lo ofendió, pero David sabía en quién había creído y lo destruyó. Usted va a leer toda la historia. Y así hoy usted puede levantarse ante esa enfermedad, ante esa crisis, ante esa situación. Y va a tomar a ese gigante, como decimos en nuestra tierra, por los cuernos. Y en el nombre de Jesús usted lo va a destruir. Ore al Señor y hable. Preséntese en la oficina de esos abogados. Ore al Señor y hable. Enfrente al gigante en el nombre de Jesús. Dios le dará la palabra.
Dios le dará la estrategia y usted obtendrá la victoria. ¿Por qué? Porque mire el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén, amén. Cuando Dios encuentra un contacto en la tierra, un hombre o una mujer de fe, entonces ese hombre se vuelve el polo a tierra para que la gloria de Dios descienda y usted verá cumplido el propósito de Dios en su vida. Lo bendigo y lo aliento a seguir adelante. Aún resta mucho camino que recorrer y le digo en el nombre de Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Óigame bien, este problema no es para destruirte. Esta situación no es para acabarte. Dios lo ha permitido para que su gloria se pueda manifestar y para que la gente que está a tu lado sepa que Dios no salva ni con espada ni con lanza, porque Jehová enfrentará tu batalla y Él entregará en tus manos a tus enemigos. Él solucionará ese problema. Usted necesita es creer en la palabra, usted necesita actuar. Y usted necesita confiar en Dios y Dios se encargará de hacerlo. Bendiciones. No olviden que mañana es día de ir a la iglesia. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios y ser edificados en todo. Un abrazo para todos y que el Señor los colme de todo bien.